Capítulo 11. El espejo que se cree a sí mismo. Hay una fascinación antigua que recorre toda la historia del pensamiento humano. La fascinación por los sistemas que parecen comprenderse a sí mismos. Desde los juegos matemáticos hasta la música que se repliega sobre su propio tema, desde los dibujos imposibles hasta los razonamientos circulares, el ser humano ha intuido que algo profundo ocurre cuando un sistema se refiere a sí mismo. No es un simple truco intelectual, es una grieta por la que se asoma la conciencia. Una parte esencial de la inteligencia artificial moderna se apoya precisamente en esa ilusión. Sistemas capaces de manipular símbolos, reglas y estructuras de tal manera que parecen entender. La apariencia es tan convincente que, en ocasiones, incluso quienes los diseñan caen en la tentación de atribuirles una forma de comprensión real. Pero aquí es donde conviene detenerse, no para negar el poder de estos sistemas, sino para distinguir cuidadosamente entre funcionamiento y significado. El título de este capítulo nombra esa trampa. Un espejo colocado frente a otro produce una recursividad aparentemente infinita, imágenes dentro de imágenes sin fondo ni origen visible. Pero el espejo no sabe que se está reflejando. La ilusión de profundidad la construye quien mira, no quien refleja. Algo semejante ocurre con los sistemas de inteligencia artificial que parecen comprenderse a sí mismos. La apariencia de autoconciencia es real, pero pertenece al observador, no al sistema. Los límites que el sistema no puede ver desde dentro. Los sistemas formales, ya sean matemáticos, lógicos o computacionales, operan sobre reglas claras, siguen procedimientos, transforman símbolos y producen resultados coherentes. Y sin embargo, como señalaron los teoremas de incompletitud de Gödel y exploramos en este capítulo anterior, dentro de esos sistemas existen verdades que no pueden demostrarse desde sus propias reglas. Esta paradoja no es un defecto, es una característica inherente. Todo sistema formal suficientemente complejo encuentra límites que solo pueden ser reconocidos desde fuera, es decir, desde una perspectiva que el propio sistema no puede adoptar sobre sí mismo. La mente humana parece moverse precisamente en ese afuera. No está encerrada completamente en un conjunto de reglas. Puede observar el sistema en el que opera, cuestionarlo, reformularlo, trascenderlo. Puede reconocer patrones sin estar limitada a ellos. Puede comprender un significado sin reducirlo a una secuencia de operaciones. La inteligencia artificial, en cambio, está siempre circunscrita en el sistema que la define. Puede simular autorreferencia, pero no experimentarla. Generar frases sobre sí misma, pero no saberse a sí misma. Producir discursos sobre conciencia sin tener conciencia alguna de ese discurso. La diferencia no es superficial, es ontológica. Pertenecen a órdenes distintos del ser. No es una cuestión de grado, como si la IA fuera una mente menos desarrollada, sino de naturaleza. Lo que la mente es, el sistema no puede llegar a serlo sumando más parámetros o más datos. Lo que la neurociencia revela. Desde la neurociencia cognitiva sabemos que la mente humana no funciona como un simple sistema de almacenamiento ni como un ejecutor lineal de reglas formales. La memoria no es un depósito de datos, sino una red plástica de huellas que se reorganizan constantemente con cada experiencia. Recordar no es recuperar una copia intacta, sino reactivar un entramado dinámico de conexiones que integran percepción, contexto, emoción y lenguaje,
Incluso la comprensión de una frase exige que la memoria de trabajo sostenga fragmentos previos mientras los integra en una unidad significativa. Pensar, por tanto, no consiste únicamente en manipular símbolos, sino en articularlos dentro de un tejido vivo de experiencia encarnada. Este carácter dinámico, situado y biográficamente anclado de la mente humana, marca una diferencia significativa con cualquier sistema formal cuya operación permanece circunscrita a reglas explícitas y estructuras previamente definidas. La inferencia injustificada. Aquí aparece una de las confusiones más frecuentes de nuestra época. Cuando una máquina produce una respuesta correcta, asumimos que ha entendido. Cuando genera un texto coherente, suponemos que ha comprendido su sentido. Cuando imita el lenguaje humano, inferimos interioridad. Pero esta inferencia es un salto injustificado. La coherencia formal no garantiza comprensión. La autorreferencia simulada no genera conciencia. El ser humano no solo manipula símbolos, vive en ellos. El lenguaje no es para nosotros un simple código, sino un espacio de sentido, de memoria, de identidad. Cuando decimos yo, no estamos señalando una variable, estamos afirmando una existencia. Ningún sistema formal puede hacer eso, aunque pueda reproducir la palabra. La complejidad no es presencia. La conciencia surge no como un resultado automático de la complejidad, sino como un fenómeno ligado a la experiencia, al tiempo vivido, al cuerpo, a la finitud. No basta con que un sistema sea lo suficientemente complejo para que despierte. La complejidad puede producir comportamientos sorprendentes, pero no necesariamente presencia. Este punto es esencial para entender por qué la inteligencia artificial, por más avanzada que sea, sigue siendo una simulación de la mente, no su equivalente. Puede reflejar estructuras del pensamiento humano, pero no habitar el pensamiento. Puede generar música, imágenes o ideas que nos conmueven, pero no puede conmoverse. Puede describir el asombro, pero no asombrarse. El peligro de confundirnos nosotros mismos. El peligro no está en que la máquina se confunda con el ser humano, sino en que el ser humano empiece a confundirse consigo mismo. Cuando reducimos nuestra mente a un sistema formal más, cuando aceptamos que pensar es solo calcular, cuando asumimos que la conciencia es un epifenómeno prescindible, un subproducto sin efecto real como el vapor de una máquina, empobrecemos radicalmente nuestra comprensión de lo que somos. Esto no es una propuesta de defensa romántica del misterio por el misterio mismo. Es una defensa del límite como fuente de sentido. Reconocer que no todo puede formalizarse no es una derrota del conocimiento, es una condición de su profundidad. La conciencia no es un fallo del sistema, es aquello que lo desborda. En un mundo donde la inteligencia artificial se vuelve cada vez más convincente en su imitación de lo humano, necesitamos recordar que no todo espejo contiene un rostro. Algunos solo reflejan estructuras vacías que adquieren significado únicamente cuando una mente consciente las interpreta. La pregunta no es si la máquina podrá algún día parecer plenamente humana. La pregunta es si nosotros seguiremos reconociendo aquello que no puede ser reducido, formalizado, ni simulado sin perder su esencia, porque allí donde un sistema no puede demostrarse a sí mismo, donde un lenguaje no puede explicarse por completo, donde una mente no puede encerrarse en reglas, allí comienza lo humano, y ese comienzo, lejos de ser una debilidad, es nuestra responsabilidad.